en la gestión de promoción de este beneficio para la ciudad de Armenia. A todos los asistentes, gracias por su presencia y al Comité CESE, compuesto por la Gobernación del Quindío, la Alcaldía de Armenia a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, el SENA, la DIAN, FENALCO Quindío, la Universidad del Quindío y Confenalco Quindío, así como la Agencia de Inversión del Quindío, muchas gracias. La agenda que desarrollaremos es la siguiente. Iniciamos con el saludo de la doctora Margarita Ramírez, secretaria de Desarrollo Económico de la ciudad de Armenia. Doctora Margarita, buenos días. Bueno, muy buenos días, doctora Diana. Muy buenos días también a la doctora y directora de la DIAN. Muy buenos días a todos los presentes, los comerciantes que nos acompañan esta mañana. Agradecerles por aceptar esta invitación, este trabajo que hemos emprendido desde la administración y desde el INVES y todos los actores interinstitucionales que hacen parte del comité de CESE. Y es precisamente que la Alcaldía de Armenia busca con toda la institucionalidad del departamento poder realizar acciones y expectativas, uno, para liderar y trabajar fuertemente todo el proceso de reactivación económica, entendiendo desde la reactivación, desde el concepto de la apertura de las empresas, de las microempresas, de los micronegocios, de los negocios, del comercio en la ciudad de Armenia. Pero también venimos trabajando arduamente en cómo poder realizar un proceso de recuperación económica y dentro de eso, pues, qué más importante que el instrumento de las zonas económicas especiales. Nos hemos puesto en la tarea para que nuestros empresarios de Armenia puedan acceder a este beneficio tributario y cuente que van a tener van a contar con todo el acompañamiento de todas las instituciones que son miembros del comité del CESE para que puedan ustedes como empresarios salir adelante y tener un impacto, que ese beneficio tenga un impacto real en la economía. Adicional de eso, pues vamos a trabajar con un tema de reconversión económica, creo que Armenia lo necesita. Sabemos y reconocemos que la estructura económica está basada en, en el comercio y en la informalidad, pero es una apuesta de la alcaldía y de la administración y yo sé que todos los entes para poder trabajar esa reconversión y fortalecer la productividad. En la medida que fortalezcamos esa productividad, sin duda, aumentarán los ingresos, pero es un proceso y un proyecto de mediano plazo que aspiramos lo podamos dejar establecidos en políticas públicas. Así que, Dianita, ese es mi saludito. Un saludo muy especial nuevamente para la doctora Zamora. Dios los bendiga y que tengan muy buen día. Muchísimas gracias, doctora Margarita, por el saludo. Continuamos entonces con la agenda. Tendremos entonces la intervención de la doctora Blanca Daisy Zamora, directora seccional Quindío de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Continuaremos con el taller de aplicación del régimen CESE a cargo de la doctora María Claudia Mateus de la Dirección de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y cerraremos el taller con un espacio para preguntas y respuestas. Es importante mencionar que a lo largo de las intervenciones podrán ir registrando sus inquietudes en la parte inferior de esta ventana a través del chat habilitado para tal fin. Todas las respuestas serán atendidas por un equipo interdisciplinario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quienes estarán atentos a recibir y responder las preguntas al final de la sesión. Si por alguna razón no alcanzamos, todas se responderán por correo electrónico. También es importante mencionarles que desactiven sus cámaras para facilitar la conexión. Iniciamos entonces como tal ya el taller con la intervención de la doctora Blanca Daisy Zamora de DIAN Seccional Quindío, quien nos dará a conocer una serie de recomendaciones especiales para garantizar la obtención del beneficio de las zonas económicas y sociales. Muchas gracias, doctora Blanca Daisy, y buenos días. Gracias, doctora Diana. Muy buenos días a todos los contribuyentes, ciudadanos, empresarios que aceptaron esta invitación y que se han logrado conectar. Es importante que nos sirvan de multiplicadores. A la doctora Diana de la Agencia de Inversión, un excelente trabajo de coordinación y liderazgo. La doctora Claudia Marín, que nos acompaña en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, también ha sido una embajadora de este régimen especial en materia tributaria. Y a todos los integrantes del Comité CESE, para nosotros es una responsabilidad
poder dar a conocer de la mejor manera y lograr que todos los empresarios que cumplan con los requisitos en el municipio de Armenia logren ser beneficiarios de este régimen especial. Así que la recomendación es que pierdan el miedo. Voy a dirigirme a ustedes haciendo o planteándoles los requisitos que plantea el decreto 2112 y las condiciones que va a verificar la DIAN un año después. Recuerden que voy a pasar la presentación, voy a compartir la presentación. Permítanme un segundo. Ok, ya la tenemos activada. Voy a desactivar mi cámara para que tengamos mejor sonido y visual. Listo. Tenemos que, en este momento, hoy, debemos hacer el análisis de los requisitos para poder acceder al beneficio. Y la DIAN, en este momento a la DIAN solo hay una interacción con el registro único tributario. Pero a la DIAN le debemos informar si cumplieron esos requisitos a través de unas condiciones que tenemos y que les voy a explicar en este momento. Entonces, lo primero para acceder al beneficio es tener en cuenta quiénes son los que pueden acceder. En primer lugar, las sociedades comerciales constituidas en el territorio cese del municipio de Armenia, que tienen 3 años a partir de la vigencia de la ley 1955, esto es a partir del 25 de mayo del 2019, tienen 3 años en constituirse en esas empresas comerciales o las sociedades comerciales existentes que se encuentren ubicados en el territorio cese. Entonces, ese desarrollo de esa actividad económica en el territorio cese, ¿cómo la van a verificar hoy, señores empresarios? Revisen el certificado de Cámara de Comercio. Allí está plasmado el domicilio. Adicionalmente, en el registro único tributario. Recuerden que el registro único tributario es obligatorio una vez inician una actividad económica. Allí empiecen a verificar en la ubicación casillas 38 y 41 en la sección 6 de establecimientos. En la de ubicación nos dice el domicilio principal que debe coincidir con el certificado de Cámara de Comercio, pero además hay una sección 6 que son en la hoja 6 de ese RUT, están todos los establecimientos. Hoy me voy a dirigir como estamos con el sector comercio. Allí en esa sección registramos cada uno de los puntos de venta, los establecimientos de comercio, las sedes, los consultorios, los locales, los negocios. Es importante que tengan en cuenta porque cada uno de esos datos que ustedes tienen identificados allá son los que tienen que en ese primer requisito que van a entregar al año siguiente antes del 30 de marzo, o sea, más tarde el 29 de marzo del año 2021, si inician y se acogen al beneficio este año, esa declaración juramentada van a indicar que están instalados en Armenia, anexando ese certificado de existencia y representación legal. Adicionalmente, deben anexar una certificación, una declaración juramentada del beneficiario ante notario público, en el cual conste que se encuentra instalado físicamente. Si ve que lo que nos piden es la garantía de que se encuentren ubicados en el territorio cese. Y para nuestro caso, el territorio cese es el municipio de Armenia. Además debe demostrar
el incremento, el aumento del 15%. Recuerden que este beneficio lo que pretende es el crecimiento económico de la región, porque venimos con un desempleo durante los últimos 5 años superior al 14%. Entonces lo que se requiere es incentivar el empleo. Y debemos demostrar esa demostración. Ahora más adelante la doctora Claudia, que lo hace varios ejercicios y lo hace de una manera muy didáctica, en la que nos va a contar qué es lo que debemos tener y en qué circunstancias, cómo es que demostramos que ese 15% del empleo directo generado lo debemos mantener durante todo el periodo de vigencia de aplicación del régimen tributario. Ahora bien, esa certificación del representante legal revisor fiscal tiene que demostrar ese promedio de empleos generados durante los 2 últimos años a través de que las copias de las planillas de pago de seguridad social de esos respectivos empleados. Si ustedes tienen temporales, tienen que ser personas que tengan un empleo formal con copia de pago de la seguridad social. Otro de los requisitos, que toda la actividad económica se desarrolló en el territorio CS. Demostrar esto, pues ya lo identificamos con nuestro registro, con todos nuestros sistemas contables. ¿Dónde es que estamos desarrollando la actividad económica? Pero además, tiene un requisito que es demostrar la mayor cantidad de ingresos provienen del desarrollo de esas actividades o industriales, agropecuarias, para hoy que estamos con el sector comercial, turismo, salud. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? La actividad principal corresponde a la mayor proporción de ingresos. Entonces, vamos a mirar aquí quiero contarles de dónde provienen las actividades económicas. Primero, hay una clasificación internacional y el Departamento Nacional de Estadística, DANE, a través de la resolución 66 del 31 de enero del 2012, estableció esa clasificación de actividades económicas adaptada para Colombia y esa se llama el CIU Revisión 4. Una vez el DANE adapta esa clasificación de actividades económicas, la DIAN adopta esas actividades económicas mediante la resolución 139 del 21 de noviembre del 2012 y las adopta para efectos de control y determinación de impuestos y demás obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. Por esta razón es que en el registro único tributario, si nos vamos en la sección, en el campo, eso es como campo 38, en el campo 48, 46, 46 del registro único tributario está la actividad económica principal y seguida de ese código está la fecha, donde indica que esa es su principal y es tan importante, aquí van las recomendaciones, señores, que el registro único tributario debe mantenerse actualizado. Cada vez, el registro, cada vez que ustedes cambian esa proporción de ingresos y cambia la actividad, ustedes tienen que actualizar el registro único tributario. Entonces, esta resolución 139 viene la clasificación internacional uniforme y viene organizado por secciones. Por eso se encuentra en trámite un decreto para aclarar algunos aspectos relacionados con unas actividades, porque en esta clasificación, por ejemplo, la sección turismo como turismo no está. Entonces sí tienen que hacer una modificación e incluir quiénes son los que hacen parte de esas actividades económicas. En esta resolución está la sección G,
que es comercio al por mayor y al por menor. En esa sección G está dividida por, tiene divisiones, va de la 45 a la 47 y tiene todo lo relacionado con el comercio. Aquí tiene esta clasificación, luego en la división va unido con dos códigos, con dos dígitos adicionales, o sea que la actividad económica se clasifica con 4 dígitos. Por ejemplo, en la división 45, comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, partes, piezas y accesorios. Luego viene otra subdivisión, que es la 451, comercio de vehículos automotores. Y luego se desprende a 4 dígitos, comercio de vehículos automotores nuevos y otros usados. Entonces, así viene desarrollándose toda la resolución de las actividades económicas. Entonces, es trabajo revisar en el Registro Único Tributario, en la sección de clasificación, actividad principal, casilla 48, que es el código, y 49, que es la fecha. Y la siguiente es la actividad secundaria. Entonces, identificando la mayor proporción de sus ingresos, es la principal y la secundaria en la siguiente proporción. En el registro da la opción de otras 2 actividades, pero para nuestro caso siempre debemos ver la principal y la secundaria. Una vez se hayan revisado y verificado ustedes con sus documentos las existentes, porque es que las constituidas les queda mucho más fácil ubicar su actividad, constituirse y organizar. Seguramente han tenido como más complicación para identificar estos requisitos las existentes. Y tienen muchas dudas en relación con, oiga, sí puedo optar por este beneficio si mi actividad la desarrollo en otros municipios, tengo unas plantas, tengo un centro de acopio. Revisemos el registro, cómo están sus diferentes negocios, sus establecimientos de comercio, dónde están ubicados, dónde le generó mayor proporción de ingresos. Bueno, una vez verifiquen los requisitos y tengan la certeza de que los cumplen, se pueden acoger al régimen tributario especial. Ahí es donde las sociedades comerciales, mediante autogestión, pueden actualizar el registro único tributario, pueden ingresar, ustedes recuerdan, www.dian.gov.co, no tiene ningún costo, tienen ya su contraseña y si no la tienen, habilitan cuenta y habilitan usuario y generan su contraseña. Ahí les despliega las opciones y seleccionan actualización del RUT. Una vez seleccionan actualización del RUT, van a llegar a la hoja 2, que es tipo de organización. En la columna 89, estado actual, van a registrar el código 109, contribuyentes S. A partir de ese RUT actualizado, con el código 109, cada vez que ustedes tengan operaciones, a su agente retenedor le van a indicar, miren, yo soy beneficiario del régimen especial en materia tributaria CESE. Por lo tanto, inicié este año, y recuerden que los primeros 5 años son tarifa cero, no me deben practicar retención. La retención es 0. A su vez, ustedes continúan con el beneficio CESE y al finalizar, recuerden que deben cumplir con las obligaciones tributarias sustanciales y formales del impuesto sobre la renta. ¿Qué significa? Que así su tarifa sea 0, deben presentar su declaración y como son empresas, sus declaraciones, tanto así de en 0, debe tener firma electrónica. Así que continúa con esas obligaciones de presentar, de firmar las declaraciones. Puede que le dé saldo a favor, puede que, pues seguramente, si ya viene durante el año gravable
solo hoy se va a actualizar en el RUT, pues seguramente le han hecho retenciones y la periodicidad del impuesto sobre la renta es anual. Y usted a 31 de diciembre es que va a hacer sus cálculos. Durante ese año, si se acogió, su tarifa es cero. No es que haya tarifa diferencial por los meses en que no se acogió, no. En ese año va a ser cero. Pero recuerde que la obligación de presentar la información es el 29 de marzo. ¿Qué debemos evitar para sostener ese beneficio? Y esto es algo que no debemos olvidar. Entonces, seguir cumpliendo con el domicilio principal en el municipio que haya sido declarado cese, para este caso, Armenia. Si ya cumplió con ese beneficio, no se cambie. La siguiente condición es: continúe su desarrollo de la actividad económica principal o secundaria en forma, si lo hace en forma diferente, incumple y entonces perdería el beneficio. Debe además mantener el aumento del empleo directo generado durante toda la época del beneficio. Y algo que es importante también aquí dejar claro, y es que no debe desarrollar negocios jurídicos que configuren circunstancias catalogados como abuso en materia tributaria. Algunas preguntas que nos hacían en el anterior taller es: ¿y la DIAN, si yo hoy cumplo, me va a generar algún acto administrativo? No, hoy no. Hoy usted es buena fe, es la confianza que se le da al ciudadano y usted es el que está verificando que sí cumple. Pero lo que nosotros vamos a hacer después, con todos los cruces de información y los análisis, es que no haya habido un abuso en materia tributaria. ¿Y qué significa eso? Entonces, en una empresa, la administración puede recaracterizar o reconfigurar toda la operación o serie de operaciones que constituya abuso en materia tributaria y consecuentemente puede desconocer sus efectos. Entonces, para aclarar qué es recaracterizar y reconfigurar, es la potestad que tiene, en este caso, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para determinar la verdadera naturaleza, forma o particularidades de una operación o serie de operaciones distinta a la que el obligado tributario pretende presentar y que conlleva a diferentes consecuencias tributarias. O sea, aquel que se acogió al beneficio sin tener derecho a tener al beneficio. Y en este caso, ¿qué es lo que hace la entidad a través del área de fiscalización, que es la competente para realizar el control? Puede expedir un acto administrativo, un requerimiento especial y una liquidación oficial donde le cambia la declaración tributaria, la que usted presentó con beneficios si no tenía derecho a ello, y propone y liquida los impuestos, los intereses y las sanciones respectivas. Por eso es tan importante y por eso hacía la analogía entre requisitos y condiciones y en dónde es que debemos verificar que cumplimos los requisitos. Y por último, quiero hacer alusión a la cláusula antielusión. Es en aquellas situaciones donde tenemos sociedades comerciales que apliquen el régimen en materia tributaria, que sea una de las empresas y que vayan a realizar una fusión entre varias empresas. Si hay fusión de estas y una de ellas optó por el beneficio
del régimen en materia tributaria CESE, la tarifa del impuesto sobre la renta a liquidar por la o las sociedades resultantes de esa fusión en el periodo fiscal en que se consolide la fusión será la mayor entre las tarifas de las sociedades participantes en la fusión. O sea, ahí pierde si se fusiona una con beneficio, otra sin beneficio, se va por la tarifa más alta. Y lo mismo pasa con las empresas cuando exista una escisión de sociedades. Se va la tarifa al impuesto a renta a liquidar por las sociedades resultantes de la escisión en el periodo fiscal en que se consolide esa escisión, la mayor de las tarifas de las sociedades participantes en esa escisión. Bueno, yo hasta aquí porque la presentación de la doctora Claudia vuelve, seguramente va a aclarar algunos aspectos. Les repito que la disposición de la seccional Armenia, DIAN seccional Armenia, con su equipo de trabajo, pueden acceder a las inquietudes. Recordemos que aún tenemos presencia únicamente virtual. Les recordamos que si tienen algún tipo de inquietudes, hoy por el chat estamos, un equipo de compañeros, como nos lo informaba la doctora Diana, estamos dando respuesta. Pero si a continuación ustedes tienen alguna inquietud, pueden ingresar por la página de la DIAN, www.dian.gov.co, y pueden ingresar por el servicio de PQRS para hacer sus consultas. Recuerden que para nosotros los funcionarios es obligatorio el atender tanto la norma como los conceptos que emite la jurídica. Si es de orientación, también pueden agendarse y solicitar la orientación, hacen su consulta, que también tenemos un equipo de compañeros atendiéndolos. Si necesitan firma electrónica, si no lograron actualizar el registro, por favor, a través del agendamiento, todos los trámites los venimos realizando. Inclusive hemos incrementado la cantidad de ciudadanos atendidos durante estos últimos meses. Así que nosotros seguimos, no hemos parado ni un día. Desde el 19 de marzo que nos dieron la instrucción de trabajo en casa, seguimos desde allí, todos los funcionarios atendiéndolos. Y con mucho gusto seguimos con el comité CESE trabajando en equipo y consolidando el departamento del Quindío para que sigamos adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Blanca Daisy, por todo el compromiso, por el apoyo con la difusión del régimen CESE. Así que mil y mil gracias de verdad de parte de usted y de su equipo con este tema de promoción de las zonas económicas y sociales especiales de Armenia. Continuamos entonces con la intervención de la doctora María Claudia Mateus, de la Dirección de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quien a través de un taller nos contará de forma práctica el detalle de los requisitos, sectores, cómo aplicar y algunos ejemplos que nos ilustrarán cómo acceder al beneficio de las zonas económicas y sociales especiales. Vale resaltar y recordarles que en la parte inferior, en la casillita de chatear, podrán registrar todas las preguntas, y también resaltarles que las memorias, así como la grabación de este taller, se publicará a través de nuestras redes sociales y se enviará vía correo electrónico al que se registraron. Muchísimas gracias y buenos días, doctora María Claudia. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, especialmente a todos los comerciantes. Un agradecimiento especial a la Alcaldía, a Investment Armenia y a la DIAN por acompañarnos en este proceso de divulgación de este régimen tributario especial que está diseñado especialmente para ustedes y es una ventaja competitiva frente a otras regiones del país. La idea es que hagamos un taller práctico donde les pueda resolver las inquietudes que tengan sobre este régimen y podamos ir aclarando sus inquietudes. Entonces procedo a compartir la pantalla para iniciar la presentación.
Bueno, entonces, ¿qué significa CESE? CESE es Zona Económica, Social y Especial. Como les mencionaba, la idea es hablarles sobre el alcance y los beneficios y las características de este régimen tributario el día de hoy. ¿Cuáles son los antecedentes y de dónde surge este régimen tributario? Para que ustedes tengan el contexto normativo que es de suma importancia en el momento en que ustedes requieran verificar cuáles son los requisitos que se deben de cumplir. Entonces, esto es una iniciativa que desde antes de la posesión del presidente Duque, él tenía en mente y que se ha venido trabajando desde inicios del gobierno. Lo primero, se diseñó un proyecto de ley que fue presentado en noviembre del 2018, finales de noviembre del 2018, en el Congreso de la República, y alcanzó a tener un debate en la Cámara de Representantes. Posteriormente se ve la oportunidad de incluir este régimen tributario en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. Y es así como ya se ve una realidad en el artículo 260 de la Ley 1955, expedida el 24 de mayo de 2019. Entonces, ese es el primer referente normativo que deben de tener. Artículo 268 de la Ley 1955 de 2019, Ley Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué trae este artículo? Este artículo crea este régimen tributario especial, que es un beneficio para sociedades comerciales, es decir, no aplica para personas naturales. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Aplica para sociedades comerciales debidamente constituidas, es decir, creadas bajo cualquiera de las formas societarias que nos trae el Código de Comercio, sea una sociedad anónima, una sociedad por acciones simplificada, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad en comandita simple o una sociedad en comandita por acciones. Y plantea a quienes aplica, a qué a qué sociedades comerciales aplica, y ciertas características de este régimen tributario. Este artículo por el 2019. Este decreto es expedido el 19 de noviembre y pues nos trae la reglamentación de este artículo 268. El artículo 268 contempla que este es un régimen tributario que solo aplica para sociedades cuya actividad principal sea el comercio, la industria y el agro. Eso dice el artículo 268. Pero encontramos que en la reforma tributaria del año 2019, la ley 2010 de 2019, se modifica el inciso segundo de ese artículo 268. Y en ese artículo 147 se incluyen dos nuevas actividades, es decir, se extiende la aplicabilidad de este régimen tributario a dos nuevas actividades, que es el turismo y la salud. Actualmente, desde el gobierno, nos encontramos trabajando Presidencia, DIAN y Ministerio de Comercio en la reglamentación de este artículo 147 de la reforma tributaria del año 2019 y en la socialización de este régimen tributario. Entonces, este es el contexto normativo que tienen que tener. Artículo 268, Ley 1955 de 2019, el decreto 2112 de 2019 y artículo 147 de la 2010 de 2019 y próximamente estará para ustedes el proyecto de para comentar desde el gobierno nacional para reglamentar ese artículo 147. Bueno, como les mencionaba, este es un régimen especial en materia tributaria. Decimos es un régimen especial porque es una tarifa diferencial de la renta. O sea, no quiere decir, como les mencionaba la doctora Blanco, acciones formales ante
Dirección y Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales. No, ustedes van a seguir cumpliendo esas obligaciones formales. Ahora van a tener una tarifa de impuestos. Doctora María Claudia. Sí, aquí ya estoy. ¿Hasta dónde me escucharon? No, pues empezó a escuchar entrecortado hasta cuando estaba la reglamentación, el inicio de la reglamentación, doctora María Claudia. Un momento. ¿No escucharon ninguna parte de la reglamentación? ¿De Sí. los antecedentes? Sí, si quiere, devolvámonos en su presentación. ¿Ya la estás viendo? Sí, sí, señora. Listo. Entonces, en esta parte, lo que les mencionaba es que ustedes deben tener en cuenta, pues, este marco normativo. Artículo 268 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, Decreto 2112 de 2019, artículo 147 de la reforma tributaria, que es el que extiende este régimen tributario a dos nuevas actividades, que son salud y turismo, y que actualmente nos encontramos trabajando desde el Gobierno Nacional en la reglamentación de ese artículo 147. ¿Me confirmas, Diana, si ahí me estás escuchando bien, por favor? Sí, perfecto. Ahora sí. Entonces, ese es el marco normativo. Este régimen especial en materia tributaria, lo que les da a ustedes el beneficio es una tarifa diferencial en impuestos sobre la renta. Esto no quiere decir que ustedes ya como sociedades no tengan que cumplir con sus obligaciones formales ante la Dirección de Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales. No, ustedes van a seguir cumpliendo con sus obligaciones formales, que es declarar, presentar la información, entre otras. Lo que pasa es que ustedes van a tener una tarifa diferencial si deciden acogerse a este régimen tributario. Este régimen tributario lo que busca es disminuir las tasas de desempleo, atraer inversión a la región, dinamizar aquellas regiones que se han visto afectadas por la migración o que tienen índices de desempleo muy altos durante los últimos años, como es el caso de Armenia. Entonces, por eso se crea este régimen tributario. Eso es lo que busca la finalidad de este régimen tributario, es dinamizar y generar empleo en esas regiones. ¿Quiénes cuentan con este régimen tributario? El artículo 268 de la Ley 1955 de 2019 estableció que este régimen tributario aplicaba a los departamentos de La Guajira, Arauca y Norte de Santander. Pero asimismo, en uno de sus parágrafos estableció que también era aplicable a aquellas ciudades capitales que durante los últimos 5 años hayan tenido un índice de desempleo del 14%. Entonces, cuando estamos en el proceso de reglamentación de ese artículo 268, el Ministerio de Hacienda procede a hacer el ejercicio de acuerdo con las cifras del DANE y pues establece que las ciudades capitales con ese índice de desempleo del 14% durante los 5 últimos años es Quibdó y la ciudad de Armenia. Es por eso que ustedes como municipio quedan incluidos dentro de este régimen tributario. O sea, son unos beneficiados de un régimen tributario que nunca se había visto en el país. Como ustedes pueden observar, solamente el 6.2% del territorio nacional es beneficiado con CESI. Entonces, como les mencionaba, el artículo 268 y el artículo 147, el 268
la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo, y artículo 147 de la Ley 2010, establece a qué sociedades comerciales aplica este régimen. O sea, qué sociedades que tengan actividad principal, es decir, que su código SIU sea aquellas que sean correspondientes al sector industria, agro y comercio. Eso establece el artículo 268. Y el artículo 147 establece, amplía la cobertura de este régimen tributario a actividades principales de turismo y salud. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que ustedes como sociedad deben de tener como actividad principal un código SIU que corresponda a estas cinco actividades comerciales. O sea, que su actividad comercial corresponda ya sea al sector industria, al sector agro, al sector comercio, al sector turismo y salud. Observaba una pregunta en el chat donde decían que si una empresa de marketing, recuerden, esto no es un régimen tributario que aplique para empresas cuya actividad principal sean los servicios, no aplica. Solamente aplica para empresas debidamente constituidas, sociedades comerciales debidamente constituidas dentro de las formas societarias que permite el Código de Comercio y cuya actividad principal sea una de estas cinco. ¿Qué significa actividad principal? Que la mayoría de sus ingresos provengan de esa actividad. Eso es importante tenerlo en cuenta porque es los dos primeros requisitos que debemos observar para saber si me puedo acoger o no a este régimen tributario especial. Entonces, recapitulando, que mi actividad principal como sociedad comercial corresponda a un código SIU de industria, agro, comercio, turismo o salud. ¿Cómo verifico que mi actividad principal corresponde a una de esas actividades? Debo revisar la resolución de la DIAN, que es la que se menciona en el decreto 2112, que es del año 2012 esa resolución, y ahí van a encontrar la clasificación de los códigos SIU que pues la DIAN acoge de acuerdo a la normativa del DANE. Es muy importante tener en cuenta este requisito. Pero independientemente, cuando yo ya me doy cuenta que soy una sociedad comercial, que mi actividad principal es una de las cinco que le he mencionado, debo generar un solo requisito que es un aumento de empleo. Como yo les mencionaba, la finalidad de este régimen tributario es activar la región, reactivarla, generar ingresos, mejorar los índices de pobreza. Entonces, el requisito que trae este régimen tributario es generar empleo. Este es un régimen tributario que aplica tanto para sociedades nuevas, que quiere decir nuevas, aquellas creadas después de la expedición de la Ley 1955 de 2019. Así lo definió el artículo 268. Y esa ley es expedida el 24 de mayo de 2019. Entonces, nuevo es todo aquello que se creó después de entrada en vigencia de esa ley, después del 24 de mayo. Y aplica para empresas existentes. Y existentes es todas empresas creadas antes del 24 de mayo del 2019. Existentes independientemente de la duración o de la vigencia que tengan. Es decir, una empresa creada, por ejemplo, en el año 1960, puede, si decide y cumple con los requisitos, puede acogerse hoy a este régimen tributario. Así como una empresa creada hoy en junio del 2020. Es decir, o sea, aplica tanto para empresas existentes como empresas nuevas. Más adelante les voy a explicar cómo es el requisito de empleo que debe generar cada una. Pero en este momento lo que quiero que tengan claro es que deben cumplir con un requisito de generación de empleo. El artículo 268 creó una ventana para acogernos a este régimen tributario. O sea, dejó un lapso de tiempo
para que las personas revisen si cumplen o no con los requisitos que establece el régimen y decidan o no acogerse. Y la ventana es de 3 años. 3 años contados a partir de la expedición del artículo 268. Es decir, 3 años contados a partir del 24 de mayo de 2019. Ya pasó un año para acogernos a este régimen tributario. Nos quedan 2 años. Es decir, nos podríamos acoger a este régimen tributario hasta el 24 de mayo del 2022. ¿Sí? Eso es importante tenerlo claro. O sea, teníamos desde el 24 de mayo de 2019 hasta el 24 de mayo de 2022. ¿Desde qué momento se podía aplicar este régimen tributario? Este régimen tributario del año 1 que se puede aplicar es este año 2020. ¿Por qué? Teniendo en cuenta el artículo 338 de la Constitución Política, establece que aquellas normas que tengan un impacto fiscal entrarán en vigencia en la posterior vigencia de su aplicabilidad. Es decir, ustedes saben que el impuesto sobre la renta es de causación anual. Entonces, en la siguiente vigencia fiscal del impuesto sobre la renta al año 2019, que fue cuando se creó este impuesto, es el año 2020. Por eso, este régimen tributario solo aplica a partir del año 2020. Entonces, una empresa podría acogerse en su año 1 puede ser el año 2020 o su año 1 puede ser el año 2022, en su año 3 puede ser el artículo 268, creó un margen para acogerse que es de 3 años a partir de entrada en vigencia. Que revisemos, todavía nos queda tiempo, quedan 2 años para revisar si queremos o no como empresarios acogernos o no a este régimen tributario. Y saber que debemos de cumplir con un recapitulando nuevamente. ¿Quiénes son los beneficiarios? Sociedades comerciales. Sociedades comerciales cuya actividad principal, vuelvo y les repito, sea el comercio, la industria, salud, turismo o el agro. Los servicios no puede aplicar este régimen tributario. Diferente es una empresa, digamos, que es industrial, su actividad principal es industrial y dentro de sus actividades secundarias, digamos, tiene servicios como la reparación de esos de esa manufactura que procesa, ¿sí? Que es la industria. No obsta para que pues también pueda desarrollar actividades de servicios, pero no puede ser la actividad de servicios la que genere la mayoría de ingresos. En una de las charlas me decían, yo tengo unos ingresos que provienen de unos arrendamientos de unos lotes que tengo por fuera de la ciudad de Armenia. Por eso ya no puedo aplicar a este régimen tributario. No quiere decir que usted no pueda aplicar a este régimen tributario. Claro que usted puede aplicar porque su actividad principal no son vivir de los arrendamientos. La mayoría de sus ingresos provienen de una actividad que es la industria. Desde que usted pueda demostrarle a la administración de impuestos que la mayoría de sus ingresos provienen de su actividad principal, usted puede acogerse a este régimen tributario. Lo importante es que su actividad principal, y soy insistente y enfática en esto, es que corresponda a una de las 5 actividades comerciales que les he mencionado. Perfecto. Que yo me acoja dentro de los 3 años, contados a partir del 24 de mayo de 2019. Perfecto, o sea, es decir, tengo hasta el 24 de mayo de 2022. Y requisito esencial, que yo esté constituida desde el momento 1, desde que me creé en el municipio, en el territorio CESE, en el caso de ustedes, en el municipio de Armenia. No puedo haberme constituido en otro territorio del territorio nacional, en otro departamento. Por ejemplo, una sociedad comercial cuya actividad principal es la industria y está constituida en Bogotá y decide trasladar su domicilio a Armenia, que es territorio CESE, para aprovechar este régimen tributario, no le aplica el régimen tributario, porque lo que queremos es traer inversión a su municipio.
y a los departamentos que son territorios cese. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces deben constituirse, en el caso de ustedes, en el municipio de Armenia. Entonces, por eso, en la diapositiva pueden observar que dice que no es aplicable a sociedades comerciales que trasladen su domicilio fiscal a cualquiera de los territorios declarados como cese. Tampoco es, este régimen tributario aplica para empresas dedicadas a la actividad portuaria o actividades de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos. Eso debemos también tenerlo en cuenta. También revisé y hacían una pregunta en relación a qué pasa con las empresas cuya actividad principal es la construcción. Es un tema que estamos revisando desde el gobierno nacional. En estricto sentido, el artículo 268, ni el decreto 2112, ni el artículo 145 a la construcción. Entonces, aunque muchas empresas se han acogido del sector construcción, yo les recomendaría que debemos esperar un pronunciamiento oficial de la DIAN donde se señale si aplica o no. Porque taxativamente el artículo 268 no señala que aplique a empresas que tengan este tipo de actividad. Entonces, mi recomendación es que esperemos esa... Bueno, entonces, de acuerdo al contexto que les he dado, aquí traigo 3 ejemplos. ¿Quiénes pueden acceder a este régimen tributario? Entonces, en el ejemplo 1, empresa del sector agroindustria existente, entonces, perfecto, vamos cumpliendo con que es de la empresa tiene una de las nuevas, como para empresas existentes, que comercializa fuera del territorio cese. Entonces, ¿qué pasa acá? El artículo 268 y el decreto 2112 señalan que aquellas empresas cuya actividad principal sea el agro y la industria pueden vender fuera del territorio cese. ¿Qué quiere decir esto? Ellos realizan toda la actividad principal, porque es un requisito, realizar toda la actividad en el territorio cese. Cualquiera de las 5 actividades que les he señalado deben realizarse en el territorio cese. O sea, no puede ser que yo sea una empresa de industria y estoy registrada en Armenia, pero realizo mi proceso de este régimen tributario. No aplica para esta empresa, porque todo el proceso de esa actividad principal se debe realizar de paso en Armenia. Pero el artículo 268 sí estableció, y el decreto 2112, que aquellas empresas cuya actividad principal sea el agro y la industria pueden comercializar fuera del territorio cese. Es decir, eso es muy importante. Entonces, por eso, ustedes en el ejemplo 1 ven que tiene un chulito verde, porque pues, en el ejemplo 2 les traigo una empresa, digamos nueva, cuya actividad principal es el comercio, pero las empresas cuya actividad principal es el comercio no pueden vender fuera del territorio cese. Es decir, no pueden tener establecimientos de comercio fuera del territorio cese, a diferencia de las empresas del agro y de las empresas de industria. ¿Sí? Si su actividad es vender zapatos, usted debe vender los zapatos dentro de Armenia. La operación de compra y venta se debe realizar dentro del territorio cese, es decir, dentro de Armenia, y no podría tener establecimientos de comercio fuera del territorio cese, es decir, en otra parte del territorio nacional o del exterior. Eso es muy importante que lo tengan claro. La operación para aquellas empresas cuya actividad es el comercio, la operación de compra y venta se debe dar dentro del territorio cese. La operación de compra y venta dentro del territorio cese, no fuera del territorio cese. Eso es importante. Y el tercer ejemplo es
Una empresa agropecuaria, perfecto, o sea, está dentro de las 5 actividades principales que les mencionaba, y creada en junio de 2022. Ya no puede aplicar este régimen tributario. Recuerden, tenemos hasta el 24 de mayo de 2022 para podernos acoger a este régimen tributario, al beneficio de las zonas económicas sociales especiales. Este es un régimen tributario que nunca había existido en el país. Por eso quiero que tengan en cuenta el contexto normativo que les mencioné los aspectos. Lo importante es que ustedes revisen y que tengan la plena seguridad que desde el gobierno, desde el Ministerio de Comercio, desde la DIAN, les estamos haciendo un acompañamiento para que ustedes no tengan temor de acogerse a este régimen tributario. Ustedes son los que deciden o no si se acogen. Y ustedes son los mismos que deciden y cumplen el requisito. Este régimen tributario, cuando les digo que nunca había existido en el país, se refiere a que no exige un compromiso de inversión, no exige desarrollar un proyecto en específico, a diferencia de otros regímenes tributarios que se han creado y han existido, ¿sí? No hay que presentar un proyecto ante ninguna autoridad. Claramente, ustedes van a tener que cumplir unos requisitos, pero esos requisitos los va a revisar la Administración de Impuestos al año siguiente, o sea, en la siguiente vigencia fiscal, ¿correcto? Porque acuérdense que les dije que este es un impuesto que aplica sobre el impuesto sobre la renta, y el impuesto sobre la renta es de causación anual, ¿sí? Entonces, es decir, si ustedes se acogen en el año 2020, pues van a presentar esos documentos en el año 2021, para que les aplique para la renta del año 2020, pero que ustedes presentan la declaración en el año 2021. Entonces, aquí podemos encontrar el beneficio realmente del régimen tributario CESE. ¿Qué es? Entonces, como yo les decía, es un beneficio que consiste en una tarifa diferencial en el impuesto sobre la renta. ¿Cuál es esa tarifa diferencial y por cuánto tiempo voy a tener esa tarifa diferencial? Entonces, es un régimen tributario especial que me va a aplicar por 10 años. Es decir, si yo me acojo en el año 2020, voy a tener este régimen tributario hasta el año 2029. ¿Sí? Si me acojo en el 2021, pues hasta el año 2030. Y si me acojo antes del 24 de mayo de 2022, lo voy a tener hasta el año 2031. Y esa tarifa es la siguiente. Durante los primeros 5 años, a partir del año en que yo me acoja, mi tarifa en impuestos sobre la renta será 0%. Es decir, puedo tener una base gravable, la que sea, que al multiplicar por 0, siempre mi valor a pagar será 0. Una vez cumplidos esos 5 años, a partir de ese momento, la tarifa que me van a aplicar es del 50% de la tarifa que esté vigente en este momento. Si hoy ya estuviéramos en el año sexto y la tarifa de renta fuera la que aplica hoy, que es del 30%, pues la tarifa para las sociedades comerciales que se hayan acogido a este régimen tributario será del 15%. Entonces, es un beneficio de 10 años de una tarifa diferencial de impuestos sobre la renta. Durante los primeros 5 años es tarifa 0 y a partir del año sexto es el 50% de la tarifa que esté aplicable en ese momento. Este mismo beneficio lo tienen en retención en la fuente. Como ustedes saben, la retención en la fuente es un mecanismo anticipado del impuesto sobre la renta. Entonces, es decir, durante los primeros 5 años no les pueden aplicar retención en la fuente, porque su retención en la fuente es 0. No les pueden aplicar retención en la fuente. Y durante los 5 años siguientes, pues a partir del sexto año, les aplicarán el 50% de la tarifa que les debían aplicar, que esté vigente en ese momento. ¿Cómo? Si ustedes deciden acogerse en este momento a CESE, ¿cómo yo le demuestro a la persona que me hace la retención que no me puede hacer retención porque yo soy del régimen CESE? Con mi RUT y poniendo en la factura que soy régimen CESE, pero con mi RUT que ya va a tener que yo pertenezco al régimen CESE. Acuérdense, ¿cómo actualizo mi RUT? Es la hoja 2, casilla 89, código 109. Ahí es donde está este régimen tributario especial CESE.
Entonces, ya saben que es un beneficio en una tarifa diferencial en el impuesto sobre la renta que también aplica a retención en la fuente. Para las empresas, por ejemplo, que se han acogido en ya en el año 2020, actualmente en Armenia tenemos 71 empresas que han decidido acoger, y a nivel de todos los territorios CESE tenemos más de 800 empresas que ya aplican este régimen tributario. Podemos observar que ya están disfrutando de este beneficio, porque esto empieza a aplicar inmediatamente. El hecho de que ustedes ya hoy no les hagan retención en la fuente, pues les permite a las empresas tener flujo de caja, ¿sí? Entonces eso ha permitido que, pues digamos, en esta coyuntura, las empresas tengan disponible. Aquí en la diapositiva observan un ejemplo 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Empresa creada en mayo de 2020. Acuérdense que les mencioné que aplica para empresas existentes, aplican para empresas nuevas. Y esa empresa revisa el decreto 2112 y observa que cumple todos los requisitos, que su actividad principal es de las que les mencioné, que es una sociedad comercial debidamente constituida, que la mayoría de sus ingresos viene de esa actividad principal, que toda la operación de su actividad principal la realiza en el territorio CESE, en el caso de ustedes en el territorio de Armenia, y pues generó el empleo, que ya más adelante les voy a explicar cómo se genera. Listo, entonces va a la DIAN, pues ante su página web, actualiza su RUT, hoja 2, casilla 89, código 109. Y él solo está revisando que cumple con todos los requisitos para acogerse a este régimen tributario. Pero en el año siguiente, lo que tiene que demostrar es que, un momento que se me va a descargar el portátil. Ya. Entonces, al año siguiente, sí tendrá que enviar una información a la DIAN. Y esa información se va a tener que enviar durante todos los años que está en vigencia este régimen tributario. Siempre, todos los años, durante los 10 años van a tener que enviar la información. Esa información se envía a la DIAN antes del 29 de marzo de cada año. Ustedes por eso ven en la diapositiva la línea del tiempo y dice plazo para enviar la información a la DIAN antes del 29 de marzo de 2021. Pero yo debo enviar esa información cada año antes del 29 de marzo, de cada año durante los 10 años. Entonces, una empresa creada en el año 2020, a partir de su creación decidió acogerse a este beneficio, a este régimen tributario especial. La renta del año 2020 se va a declarar en el año 2021. Antes del 29 de marzo del año 2021, yo envío la información a la DIAN. Ya yo les voy a explicar cuál es la información que se debe enviar. Y así lo voy a hacer sucesivamente todos los años. Como les mencionaba, una empresa creada en el año 2020, pues su beneficio dura hasta el año 2029, pero ese beneficio se va a ver reflejado en la renta del año gravable 2029 que se presenta en el año 2030. En ese momento se acaba el beneficio. Como ustedes pueden ver, una empresa que se crea en el año 2020, sus primeros 5 años van hasta el año 2024 con tarifa cero, y a partir del año 2025 pues tendrán una tarifa de impuestos sobre la renta del 50% de acuerdo a la tarifa que esté vigente en ese momento. Lo mismo pasa en impuestos sobre la renta. Esto es respecto al primer caso que les traigo. Aquí les traigo otro caso. La empresa se acoge el 24 de mayo de 2022, o sea, es decir, en el último momento, el último día que tengo plazo para acogerme a este régimen tributario. Les recuerdo, solamente hay una ventana, un lapso de tiempo de 3 años para acogerse a este régimen tributario, contado a partir del 24 de mayo de 2019 y va hasta 24 de año 2022. Entonces, en este caso, la empresa decide acogerse el 24 de mayo de 2022, aplica aún, si hubiera acogido el 25 de mayo de 2022, ya no puede aplicar este régimen tributario. Para esta empresa, el año 1 en que empieza a aplicar el beneficio es el año 2022 y a partir de ahí cuento los 10 años. Es decir,
sus 10 años irán hasta el 2031 y la renta del año grabable 2031 se presenta en el año siguiente, que será el año 2032, porque ustedes saben nuevamente que el impuesto sobre la renta es de causación anual y se causa el 31 de diciembre de cada año. Esta empresa que se acoge el 24 de mayo de 2022, pues debe presentar en el año 2023 antes del 29 de marzo y así sucesivamente cada año antes del 29 de marzo de cada año durante que le aplica este régimen tributario, deberá enviar la información a la DIAN. Aquí nuevamente aparece el 2022 en rojo, porque acuérdense que es hasta ese año en que yo me puedo acoger el beneficio 24 de mayo. Preguntan también, pregunta frecuente, ¿en qué momento me puedo acoger? ¿En qué época del año? ¿Me debía acoger el 1 de enero para que me aplicara, digamos, para este año 2020? No, me puedo poder acoger en cualquier momento del año. Si ustedes quieren, se pueden acoger en noviembre. Lo importante es que ustedes cumplan con los requisitos, generen el empleo y revisen que sí están cumpliendo con ese compromiso de generación de empleo. Eso es lo realmente importante. Y nos dicen, pero si me acojo en noviembre, entonces yo debo declarar renta de enero a noviembre de una manera y de noviembre a diciembre de otra manera. No, acuérdense, el impuesto se causa el 31 de diciembre. Es decir, si ustedes en noviembre se acogieron a este régimen tributario, y ustedes a partir de ese momento son territorios ese, todos sus ingresos del año 2020 van a tener tarifa cero, porque esto no tiene un centro de costos aparte. Esto aplica para todos los ingresos que tenga la sociedad y que se presenten y se reflejen en su declaración de impuestos sobre la renta. Listo. Y llegamos al tema de la generación de empleo. El artículo 268 dijo: el empleo que se debe generar es un aumento del 15% del promedio de los 2 años anteriores. Dice, usted debe generar un promedio de aumento del 15% teniendo en cuenta su promedio de los 2 años anteriores. Eso es lo que dice el artículo 268. Y asimismo continúa diciendo, pero nunca podrá generar menos de 2 empleos. O sea, siempre mínimo ustedes deben de generar 2 empleos. Y dice, en el caso de las empresas nuevas, también deben generar mínimo 2 empleos. Entonces vamos a empezar con el primer ejemplo. Empresa constituida en el año 2013. Podría ser empresa constituida en 1950. ¿Sí? Entonces esta es una empresa existente, porque es decir, fue creada antes de entrada en vigencia la ley, es decir, antes del 1950, del 24 de mayo de 2019, que fue cuando entró en vigencia el Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1955. El primer año, como les señalé, que ustedes podrían acogerse a este régimen tributario es el año 2020. Entonces, si el primer año para mí es el año 2020, pues ¿cuáles son mis 2 años anteriores? Año 2019, año 2018. Si la empresa se hubiera acogido en el año 2021, pues lo que va a tener que revisar es el año 2019 y el año 2020. Y si la empresa se acoge en el año 2022, pues lo que tendrá que revisar es el año 2021 y el año 2020. O sea, el año 1 va a corresponder, depende del momento en que ustedes se acojan a este régimen tributario, que como les señalo, solamente puede ser en el año 2020, el año 2021 y hasta el 24 de mayo del 2022. Entonces, en mi caso, como era una empresa creada en el 2013 y mi año 1 es el año 2020, pues yo voy a revisar es el empleo que se generó en el año 2018 y en el año 2019 para establecer en primera medida el promedio, porque acuérdense que me dice demostrar un incremento del 15% teniendo en cuenta el promedio de empleo de los 2 años anteriores. Entonces, voy a determinar primero el promedio para saber cuánto es el 15%. Entonces, ustedes deben de coger los 2 años anteriores y mirar mes a mes. Entonces, ustedes en el año 2018 van a coger, en enero se generaron 5 empleos. En febrero tuve 6 empleos. En marzo, tantos empleos. Y así sucesivamente hasta diciembre. ¿Cómo verifican el número de empleos? Deben ir a su planilla pila.
a revisar cuántos empleos realmente ustedes tenían. Esto no son contratos de prestación de servicios, ni empleos temporales, o sea, es realmente empleo directo, es decir, aquel empleo que cumple con todas las condiciones señaladas en el Código Sustantivo del Trabajo. Una vez determino cuánto es el empleo que tengo a mes, sumo y divido en 12. ¿Por qué en 12? Porque pues el año tiene 12 meses. Primero, o sea, determino primero el número de empleos que tengo mensualmente y sumo y divido. Y en mi caso, para el año 2018, mi promedio de empleos es 10, una vez he hecho toda la operación matemática. El mismo ejercicio lo voy a hacer con el año 2019. Cojo mes a mes para determinar el número de empleos que tenía mes a mes. Acuérdense, debe ser empleo directo. Y en mi caso, el promedio, una vez sumado mes a mes y dividido por 12, me da 12. ¿Sí? Cuando ya he determinado el promedio de empleos que tengo en el año 1 y en el año 2, lo sumo. Si ustedes observan, en la parte inferior de la pantalla está el cómo se hace el cálculo. Entonces sumo 10 más 12, ¿sí? 10 más 12, una vez hago esa operación, divido en 2 para determinar el promedio porque estoy revisando 2 años. Y a ese resultado le voy a sacar el 15%, es decir, multiplico por 15 y divido por 100. En mi caso, da 1.65. Pero recuerden que les señalé que el artículo 268 señala que nunca podré generar menos de 2 empleos. Entonces, en mi caso, a pesar de que da 1.65, me debo aproximar a generar 2 empleos. ¿Correcto? Hay un concepto de la DIAN del mes de diciembre de 2019 donde se hace una explicación con ejemplos acerca de cómo se genera el empleo en cese, en este régimen tributario. Y ese concepto dice que, por ejemplo, cuando el resultado de mi operación da 4.6, me debo aproximar al número mayor. Entonces, si fuera 4.6, me debería aproximar a 5, es decir, debería generar un incremento de 5 empleados. Pero si me diera 4.2, me aproximo al número inferior y debo generar un incremento de 4 empleados. Pero en mi caso, como el artículo 268 es taxativo en decir que nunca se puede generar menos de 2 empleos y me da 1.65, me debo aproximar a 2. ¿Qué hago una vez he determinado el porcentaje en que debo incrementar mi número de empleados? En el caso de las empresas que tienen más de 2 años de constituidas, este concepto de la DIAN señaló que ese resultado se lo sumo a los empleados que yo tengo al 31 de diciembre del año anterior. Es decir, en mi caso, yo me acogí en el año 2020, voy y reviso el número de empleados que tenía al 31 de diciembre de 2019 en ese mes, y en mi caso era también 12. Entonces esos 12 en los 12 empleos que yo debo generar, se los debo sumar a esos 12. Y de ahí en adelante debo mantener 14 empleos durante los 10 años siguientes. Entonces, en el año 1, este es el ejercicio que le voy a presentar a la DIAN. Cómo yo generé mi aumento del 15%. Entonces, vuelvo y les repito. Para empresas que tienen más de 2 años de constituidas, entonces revisan cuáles son sus 2 años anteriores al año 1 que van a aplicar este régimen tributario, determinan el promedio de empleos de cada año, ya saben que lo determinan mirando cuántos empleos tienen mes a mes, y una vez determinado el promedio de cada año, suman, dividen por 2, y luego determinan el 15%, y ese número que les da de una vez determinado el 15%, lo suman a los empleados del mes de diciembre del año anterior. Ese es el concepto que hay en este momento. ¿Sí? Si posteriormente se modifica la doctrina de la DIAN, saldrá otro concepto, pero el concepto que está vigente en este momento señala que ese promedio del 15% para empresas que llevan más de 2 años de constituidas se le suma a los empleos que yo tenía el mes de diciembre del año anterior. ¿Sí? Me han preguntado, es una empresa que está creada desde el año 1990,
pero durante los 2 últimos años ha estado inactiva, no tiene empleos. ¿Cómo determino el porcentaje de incremento que debo realizar? Pues en el año 2018 no tuvo empleos, entonces será un promedio de 0. En el 2019 tampoco tuvo empleos, será 0. Entonces, como el 15% será sobre 0, pues me daría 0. Pero acuérdense, la ley dijo mínimo 2 empleados, entonces esa empresa le demostrará a la DIAN que en los 2 años anteriores no tenía empleos, entonces, que generó 2 empleados, y esos son los empleados que mantendrá durante los 10 años. Pasamos ahora a empresas que tienen menos de 2 años de constituidas o nuevas. Entonces, acuérdense que yo les señalaba que el artículo 268 señaló que las empresas nuevas, es decir, o que tienen menos de 2 años de constituidas, deben generar mínimo 2 empleos. Entonces, por eso en este ejemplo ustedes observan una empresa que se crea y se acoge a este régimen tributario a partir del año 2021, o sea, es decir, ese es su año 1. Entonces, mínimo genera 2 empleos, y eso es lo que le demuestra a la DIAN durante los 10 años, es decir, hasta el año 2030, que aplicaría su beneficio. Pero acuérdense que la información del año 2030 la va a remitir a la DIAN antes del 29 de marzo del año 2031. Y el ejemplo 3, empresas que pues tienen menos de 2 años de constituidas. Entonces, el año 1 que decide acogerse esta empresa es el año 2020. Entonces, vamos a mirar cuánto llevaba de constituida. La empresa se creó en diciembre del 2018. Es decir, solamente tengo 13 meses de constituida, contando desde el año 2020 que me acogí. Entonces, ¿cómo determino ese promedio? Entonces, yo cojo nuevamente mes a mes, o sea, cuántos empleos tuve en diciembre del 2018, y el mismo ejercicio lo hago en el año 2019, enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta llegar a diciembre. Sumo todos los meses y divido en mi caso en 13, porque esos son los meses que yo llevo de constituida. Y así determino el promedio. Una vez tengo ese promedio, ustedes observan en la parte inferior de la pantalla, lo multiplico por 15, porque acuérdense que dice un aumento del 15%, ¿sí? Y una vez he determinado a ese 20, que era mi promedio, le determino el 15, en mi caso me da 3. Y ese 3, sí, el concepto de la DIAN dice que lo sumo al promedio de los meses, al promedio que determiné, ¿sí? No es como en el primer caso que les mostré, que era que se sumaba a los empleados que tenía a diciembre del año anterior. Este sí, el concepto de la DIAN señala que lo sumo al promedio. Como les menciono, esto es un tema que se está revisando, pero es el concepto que está vigente en este momento y es el que van a aplicar los funcionarios de la DIAN. Entonces, les repito, miran el número de empleados que han tenido mes a mes y suman y dividen por el número de meses. Esta es la forma de determinar el incremento del 15% para aquellas empresas que tienen menos de 2 años de constituidas a partir del año 1 que se van a acoger al beneficio. Si fuera una empresa creada en el año 2020, como el ejemplo anterior que era en el año 2021, pues mínimo genera 2 empleos. Este es el caso para empresas que fueron creadas antes del año 1, del que yo decido acogerme, pero que no tienen los 2 años, ¿correcto? Y una vez he determinado ese 15%, se lo sumo al promedio, y en mi caso, pues yo tenía 20 empleados, entonces debo generar 3 empleos más, entonces yo le demuestro este ejercicio a la DIAN, y de ahí en los años siguientes le voy a demostrar que tengo 23 empleos. Una vez ustedes como empresarios han hecho este ejercicio, y es el ejercicio que le van a demostrar a la DIAN a partir del año 1, en los años subsiguientes, en el año 2 hasta el año 10, deben demostrarle a la DIAN que han mantenido el empleo. ¿Y cómo se demuestra que yo he mantenido el empleo? Entonces, deben hacer este ejercicio. Aquí en este ejemplo les traigo 2 ejercicios. En el primer caso, ya una vez hemos realizado los ejercicios anteriores, debo demostrarles siempre a la DIAN que tengo 34 empleos. Entonces, ustedes cada año lo que van a hacer es coger mes a mes
mes a mes, revisar sus planillas pila, revisar cuántos empleados han tenido durante el mes y sumar. Este régimen tributario reconoce la realidad económica de las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Reconoce que todas las empresas no tienen el mismo número de empleados todos los meses, que el número de empleados varía, ya sea porque renuncien o porque hay que despedir con justa o sin justa causa, o porque hay temporadas, por ejemplo, para las empresas comerciales, en fechas especiales requieren más empleados. Entonces, en este ejemplo pueden observar que la empresa en el año 2021 todos los meses tiene un número de empleados distintos. Lo importante es que una vez yo determino el número de empleados de mes a mes, suma y divido en 12, me dé a lo que yo me comprometí. En mi caso me comprometí a 34. Entonces, que una vez yo sume, a pesar de que todos los meses tengo empleados diferentes, sume y divida en el número de meses, que en el caso es 12, siempre va a ser 12, me dé ese número al que yo me comprometí. En mi caso 34, 34. En el segundo ejemplo, que es esta que les estoy señalando, observan una empresa que se comprometió con 10 empleados. Ven nuevamente, cojo mes a mes, determino el número de empleados, mes a mes, observan también que no es el mismo número de empleados. Pero lo importante es que una vez yo sume los 12 meses y divida por 12, me dé el número al que yo me comprometí, que en mi caso era 10, 10. ¿Correcto? Y este es el ejercicio, esta es la operación que ustedes deben demostrarle a la DIAN a partir del segundo año, para demostrarle a la DIAN que ustedes sí están cumpliendo con mantener el empleo. Porque el requisito es generar el empleo por una sola vez, pero mantenerlo durante toda la vigencia del régimen tributario, es decir, de aquella tarifa diferencial del impuesto sobre la renta. Y como les señalaba, ustedes deben de enviar esa información todos los años antes del 29 de marzo. ¿Y cuál es la información que deben enviar? Y en la cual van a reflejar ese ejercicio matemático que hemos hecho. Entonces ustedes deben enviar una declaración del representante legal ante el notario donde van a decir: señores, yo efectivamente toda mi operación de mi actividad principal la he desarrollado en el territorio CESE. En el caso de ustedes, Armenia, sea cual sea la actividad dentro de las 5 que les señalé, toda dentro del territorio CESE. Acuérdense, si alguna parte de la actividad principal se hace por fuera del territorio CESE y la DIAN verifica que ustedes están haciendo esa parte de esa actividad por fuera del territorio CESE, se van a ver vistos a que la DIAN inicie una actuación administrativa, porque ustedes están incumpliendo uno de los requisitos, que es realizar toda la actividad principal dentro del territorio CESE. Deben anexar el certificado de existencia y representación para que la DIAN pueda verificar que efectivamente ustedes fueron una sociedad comercial creada en uno de los territorios CESE, en el caso de ustedes en Armenia. Y una certificación del representante legal junto con el revisor fiscal o contador en el caso que corresponda, donde van a reflejar esos ejercicios aritméticos. Entonces, en el primer año, de cómo determinaron el aumento del 15%. Y a partir del año siguiente al primer año, o sea, en el año 2, en el año 3, que el ejercicio de cómo están manteniendo el empleo. Anexar asimismo los pagos de seguridad social para que la DIAN pueda verificar que efectivamente ustedes tienen ese número de empleados. No quiere decir que sean las mismas personas, porque acuérdense, les señalaba que este es un régimen tributario que reconoce que el giro ordinario del negocio, que hay que sacar gente, que entra nueva gente, que ustedes necesitan un perfil con tales características. Lo importante es que ustedes cumplan con el requisito de empleo, con el número. No quiere decir que sean las mismas personas. Nuevamente, que toda la actividad se desarrolló en el territorio CESE. Esos son los documentos que ustedes deben enviar cada año. Nuevamente, les repito, ¿cómo ustedes se acogen a este régimen tributario? Pues actualizan su RUT o si es una empresa que se va a crear, pues desde el momento 1 y le interesa este régimen tributario, pues se inscribe en la casilla, en la hoja 2, en la casilla 89, en el código 109 del RUT. Y mantener el aumento del empleo directo durante todo el periodo que aplique este régimen. Eso en términos generales es este régimen tributario. Como les señalaba, esto es un régimen tributario que nunca había existido en el país.
que estamos revisándolo constantemente para que sea de fácil aplicabilidad para ustedes y que ustedes no tengan el temor de acogerse a él. Es una ventaja competitiva frente a otras regiones del país y pues aquí estamos desde el Gobierno Nacional para acompañarlos en todo este proceso. Mil gracias y quedo abierta a sus inquietudes. Muchas gracias, doctora María Claudia, por su intervención. Yo veo acá en la ventanilla de preguntas, pues creo que el equipo de la DIAN ha venido respondiendo todas muy puntualmente. Los invitamos a que si existen preguntas adicionales las pongan en el chat. Bueno, aquí hay una doctora María Claudia. ¿Las empresas de construcción aplican cuando construyen y venden? Como les señalaba, es importante y los invito a que esperemos que salga un pronunciamiento oficial porque taxativamente la norma no creó este régimen tributario para las empresas de construcción. Es algo que estamos revisando, pero yo pues desde el gobierno les digo que aún no se acojan si es una empresa de construcción porque taxativamente no aplica. Perfecto, una más. Hola, si soy una empresa comercializadora que tengo mi domicilio principal acá en Armenia, pero vendo en los demás municipios del Quindío, ¿podría aplicar? Lo importante es que la operación de compra y venta se dé dentro de Armenia. No puede venderle a otros municipios si la operación de compra y venta no se realiza dentro del territorio CESE. ¿Sí? O sea, la empresa debe estar ubicada en Armenia, debe facturar en Armenia, o sea, no puede tener, digamos, establecimientos fuera de comercio fuera de Armenia, ni impulsadores, por decirlo así. Toda la operación de compra y venta, la operación, acuérdense que les dije, la operación de la actividad principal, ya sea comercio, industria, agro, salud o turismo, debe ser dentro de Armenia, para que puedan verse beneficiados con este régimen tributario. Entendido. Siguiente pregunta. ¿Se continúa con el beneficio de la exoneración en salud, SENA e ICBF? Sí, se continúa. Hay también un régimen, un concepto de la DIAN de este año, marzo de 2020, donde se pronuncian específicamente sobre eso. Este régimen tributario, si ustedes observan el artículo 268, no eximió de que no se pueda aplicar otro régimen tributario, si tienen algún otro beneficio, por ejemplo, aquellos departamentos como Norte de Santander que tienen zona franca, pueden aplicar CESE y zona franca. Pero respecto a este punto, hay un concepto que se los vamos a compartir al final de la presentación para que lo puedan revisar. Pero sí, valga la pena señalar en este momento que el empleo no puede ser, el empleo que se genere debe ser dentro del territorio CESE. Es decir, si la empresa, su actividad principal es la industria, yo les decía que puede tener establecimientos de comercio por fuera, pero esos empleos que genere en esos establecimientos de comercio por fuera no aplican. El empleo se debe generar en el territorio CESE y debe ser un empleo formal con todas las características y no puede ser empleados del SENA ni contratos de prestación de servicio, empleo formal. Pero en relación a la pregunta, hay un concepto que se los vamos a compartir al final de la presentación. Perfecto, doctora. Como complemento a esa, digamos, a esa pregunta, si una persona natural comerciante crea la sociedad aportando el establecimiento, ¿se toma como empresa nueva? No, no, porque las empresas nuevas son aquellas empresas constituidas a partir del momento en que se registran formalmente a la Cámara de Comercio. ¿Sí? O sea, hay que mirar es la fecha de constitución de la sociedad. O sea, la fecha de constitución no cambia si yo inscribo un establecimiento de comercio nuevo o no. ¿Sí? Lo que hay que mirar es la fecha, la creación de la sociedad comercial. Es a partir de ese momento en que yo puedo decir es empresa nueva o empresa existente teniendo como referencia el 24 de mayo de 2019, que fue la que creó este régimen tributario, artículo 268. Vale.
Dice, buenos días, una empresa de manufactura ubicada en la zona industrial de la Tebaida que ingresa gran cantidad de personal residente en Armenia, ¿se puede postular? No, no, lamentablemente, vuelvo y les insisto, el artículo 268 fue taxativo y el decreto 2112 en señalar que la actividad se debe realizar en el municipio cese, o sea, en el territorio cese. En el caso de ustedes es solamente el municipio de Armenia, no quedó cobijado el beneficio para todo el departamento. Solamente el beneficiario de este régimen tributario es el municipio de Armenia, ¿sí? Por eso toda la actividad principal se debe realizar en Armenia y el empleo debe darse en Armenia. Yo sé que la Tebaida está súper cerca y que por eso los invitamos, en el caso de ustedes, a revisar muy bien si están dentro de los límites del municipio para que no vayan a tener ningún inconveniente si deciden acogerse a este régimen tributario. Vale. Siguiente pregunta. Si tengo mi negocio que se maneja por redes sociales, pero está constituida, ¿aplica? Lo importante, insisto, es que usted opere desde Armenia. O sea, que la DIAN, el día que vaya a verificar, observe que su operación de comercio se encuentra en Armenia. Su actividad principal, usted la hace en Armenia. Usted está ubicada físicamente en Armenia. Eso es importantísimo. Ustedes son los, como empresarios, son los que deciden o no si se acogen al régimen tributario. Las verificaciones de la DIAN vendrán en el momento en que ustedes cumplan con su obligación formal y manifiesten que se han acogido a este régimen tributario. Y puede ser una empresa creada en Armenia, pero si la DIAN verifica no existe ningún establecimiento de comercio en Armenia y observa que realmente está operando desde otra parte del país, pues está haciendo, incumpliendo uno de las causales que les mencionaba al inicio la doctora Blanca Daisy, ¿sí? Se está aprovechando del régimen tributario. Entonces es muy importante que toda la operación de mi actividad principal la haga yo físicamente desde Armenia. Vale, creo que esta es una pregunta que va muy por ese lado también, doctora María Claudia. Dice, si facturo desde Armenia, pero entrego a clientes en Armenia, Quimbaya, Tebaida y Calarcá, y el domicilio de ellos está en estos municipios, ¿puedo acogerme? Claro, o sea, nadie le está diciendo que usted no pueda entregar sus productos a otras regiones del país. Lo importante, insisto, es que la operación de la actividad comercial, es decir, la operación de compra y venta, se realice en el territorio cese. O sea, ya si la persona luego se quiere llevar el producto a otra región del país, pues eso ya es algo que se sale de las manos del vendedor. ¿Sí? Lo importante es que la operación de compra y venta se realice dentro del territorio cese, que el empleo se dé dentro del territorio cese. ¿Sí? Si su comprador quiere ir a hacer la compra en Armenia, con usted, la operación de compra y venta aplica el régimen tributario, porque usted le va a demostrar a la DIAN que la mayoría de sus ingresos provienen de su actividad principal y que usted está físicamente instalado en Armenia y usted no sale de Armenia para realizar su actividad principal. Usted está cumpliendo con lo que señala el artículo 268 y el decreto 2112. Perfecto. Siguiente, si a 31 de diciembre de 2019 tenía asesores por fuera, ¿ellos cuentan dentro del cálculo para hallar el promedio? No, no, e insisto, el empleo debe generar, estar en Armenia, ¿sí? Debe darse, o sea, puede ser que usted contrate en Armenia una persona que es de Bogotá, o sea, que haya nacido en Bogotá, pero vive en Armenia. Eso es lo que queremos, que se contrate gente que esté en el municipio, que sean empleados que ejercen su actividad en Armenia. Vale. Dice, si la empresa está ubicada en Armenia, pero tiene empleados de otros municipios del Quindío, ¿puedo acogerme? Claro que sí. Ojo, se puede acoger siempre y cuando su actividad principal sea la industria o el agro, porque es aquellas actividades que permiten vender fuera del territorio cese, o sea, desplazarse o tener establecimientos de comercio fuera del territorio cese. Pero ojo, esos empleados que usted tiene fuera comercializando, no le cuentan para el incremento del 15%, porque para el incremento del 15% solamente le cuenta el empleo que genere dentro del territorio cese, en el caso de ustedes de Armenia. Es muy importante eso. Vale, bueno, no, creo que esas son todas las preguntas. Doctora María Claudia. Con todo el gusto.
sobre reiterarles que aquí estamos desde el Gobierno Nacional para acompañarlos. Cualquier inquietud nos la pueden trasladar a través de la DIAN, de Investment Armenia, para resolvérselas. Y pues es un placer haberles podido dictar esta charla sobre este régimen tributario el día de hoy. Vale, creo que aquí hay una más precisamente de la anterior pregunta, doctora María Claudia, antes de cerrar. Esas personas no cuentan dentro del aumento, pero dentro del cálculo del promedio. Dentro del cálculo del promedio sí cuentan, efectivamente, sí cuentan dentro del cálculo del promedio, más no cuentan en el aumento, tal cual, tal como lo señala la persona que nos está preguntando. Bueno, acá es una pregunta más para la DIAN. Dice, de todas maneras, ¿la DIAN revisa cada caso particular antes de inscribirse para no cometer errores? No, ella no lo va a revisar. Como les mencionaba, es algo que ustedes como empresarios deciden o no acogerse al régimen tributario. Ustedes son los que deciden o no actualizar el RUT con este régimen tributario. Pero aquí estamos, independientemente que la respuesta sea no, desde Investment Armenia, desde la DIAN y desde el Ministerio de Comercio, para que lo revisemos. Si tienen inquietudes, si tienen dudas, si no están seguros, si les aplica o no, si ustedes ven que su código SUT les genera inquietud, acérquense a nuestros canales, que ahí estamos dispuestos para acompañarlos y lo revisamos. O sea, no se acojan si no tienen la plena seguridad. Y si tienen dudas, aquí estamos dispuestos a atenderlas para que tengan la plena seguridad y la certeza de que sí les aplicaría el régimen tributario. Vale, pues muchísimas gracias, doctora María Claudia, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a la doctora Blanca Daisy de la DIAN y a todo su equipo de trabajo también. Muchísimas gracias por esta presentación. Como les mencionábamos, a las personas que se han inscrito a través de los correos electrónicos que nos dejaron al momento de la inscripción, les compartiremos la grabación, así como la presentación, las presentaciones y, por supuesto, el concepto que la doctora María Claudia mencionó durante su exposición. Sí, Dianita, los conceptos, todos los conceptos que se han expedido en relación a este régimen tributario. Tanto el de empleo, como les mencioné, como el de parafiscales, que es importante que los tengan y los revisen para que tengan plena certeza. Perfecto, vale, claro que sí. Pues muchísimas gracias, nuevamente mil gracias a todos y un feliz resto de día. Mil gracias.